que fue enviado a la señora Maureen Clark, presidenta del INAMO, la doctora Mireya Zamora Alvarado, coordinadora de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, dice: nos dirigimos a ustedes para informarles. Primeramente, queremos expresar cuál es nuestra caracterización del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nosotros pretendemos recuperar la esencia de lucha de esta fecha que se ha conmemorado luchando desde hace mucho tiempo. Este año se celebra el 101 aniversario del Día Internacional de la Mujer. Fue conmemorado por primera vez el 19 de marzo de 1911. Más de 1 millón de personas se manifestaron en esa primera celebración por la defensa de los derechos laborales. El contexto histórico de ese momento estaba marcado por la organización de las textileras por el uso de la huelga para enfrentar su discriminación, por el enfrentamiento a la inequidad salarial, la exigencia de jornadas de trabajo adecuadas y el rechazo al trabajo infantil. Estas luchas de las mujeres las recordamos en esta fecha y nos inspiran para seguir conquistando, resignificar y visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad actual, seguir exigiendo la igualdad y el trato justo para las mujeres en el mundo, reclamar mejores condiciones laborales, luchar por el respeto y cumplimiento de los derechos de las mujeres, apropiarnos de espacios de participación en todos los ámbitos de la sociedad, como la cultura, lo económico, lo político. Los derechos de las mujeres buscando nuestra propia organización. Luchar por el acceso igualitario de las mujeres a la educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología a favor de las comunidades y un desarrollo solidario. Denunciar la discriminación y la violencia que seguimos enfrentando en los espacios considerados privados, pero también en los espacios públicos en manos de dirigencias de gobierno que muy poco representan nuestras necesidades. Segundo, exponemos nuestra percepción del estado actual de las mujeres en Costa Rica. En nuestro país los discursos y las leyes en favor de las mujeres son abundantes, pero no logran alcanzar un impacto mayor. El camino de la legislación muestra avances, pero los mismos son muy limitados porque la igualdad y la equidad de las mujeres no se consiguen solamente con leyes. La misma, por el contrario, exige grandes cambios en todas las estructuras de la sociedad. Hoy podemos ubicar a las mujeres ocupando cargos destacados en la vida política, pero con este fenómeno suceden varias posibilidades. Que las mujeres estén presentes, pero continúen siendo invisibilizadas en los espacios de la adopción de decisiones, o que las mujeres que ocupan esos altos cargos disten mucho de representar a la mujer costarricense trabajadora, madre con doble y hasta triple jornadas de trabajo. Por ejemplo, actualmente el machismo se puso en jaque con la participación de una mujer para alcanzar la presidencia de la República y su consumación hasta llegar a dicho cargo. Sin embargo, pese a este hecho, consideramos que Laura Chinchilla, como presidenta de este país, no reivindica las demandas de todas las mujeres costarricenses. Por el contrario, la presidenta ha apostado por una serie de proyectos legislativos que tendrán graves consecuencias para las mujeres
como para los proyectos de reforma tributaria, el salario único. También por proyectos políticos que deterioran la vida de las mujeres, como el ataque a las instituciones públicas de salud, de educación, con proyectos que ponen en jaque los recursos naturales de nuestras comunidades. Así, actualmente, la presidenta ha continuado el camino de deterioro que el poder político masculino hegemónico ha venido promoviendo en los últimos años en nuestro país. A esto se le suma que en espacios donde podría incidir de manera positiva a favor de las mujeres, el gobierno no está haciendo nada, no se avanza en proyectos de educación sexual abierto en las aulas. La apuesta de un proyecto de fecundación in vitro apresurado que mucho perjudica a las mujeres, maximizando el vínculo con la Iglesia en vez de apostar por un Estado laico que permita actuar políticamente en favor de las mujeres sin el permiso de una institución históricamente patriarcal. Planteando claramente estar en contra del reconocimiento legal de las uniones de personas del mismo sexo. A esto se le suma que los femicidios siguen a la orden del día. Actualmente 2/3 de los países cuentan con leyes específicas que penalizan la violencia doméstica. Nuestro país es uno de estos, sin embargo, ha sido el único espacio para afrontar el tema sin atender el sufrimiento diario de la mujer por discriminación y violencia inaceptables. A menudo, a manos de sus parejas o familiares, la trata de personas y el hostigamiento sexual tan sistemático en los espacios públicos. La violencia sexual sigue siendo usada de forma deliberada y sistemática para intimidar a las mujeres y comunidades enteras, y la forma de atender este tema sigue siendo siempre a favor del ofensor, valorando poco la situación de las mujeres. Se perpetúa la desigualdad en el acceso a la tierra. A los derechos a la herencia continúan masculinizados. Las mujeres campesinas se encuentran sin tierra. Las grandes transnacionales continúan concentrando terreno y explotando a las mujeres de forma aguda. Mientras tanto, los gobiernos y las leyes siguen promoviendo la inversión de capital extranjero en el país y haciendo muy poco por atender y controlar los daños ambientales. La poca aplicación de la legislación laboral sin afrontar además el acoso sexual generalizado en todos los espacios de trabajo y estudio. Las mujeres pasamos por el esfuerzo de equilibrar familia y profesión o trabajo remunerado cuando lo tenemos y sufrimos por la ausencia de guarderías que impiden a las mujeres acceder a un trabajo remunerado, por falta de políticas que den prioridad al gasto público para la protección social, que asuman con políticas concretas la responsabilidad del Estado en el cuidado infantil. Adultos mayores y personas enfermas o con alguna discapacidad que ameriten cuidado permanente, el cual siempre recae sobre las mujeres. La desigualdad por género afecta abrumadoramente a las mujeres, particularmente en el área económica, de la mano con su inserción laboral inestable, acrecentando la feminización de la pobreza. Y si bien cada vez más mujeres ingresan al trabajo asalariado, estas ocupan los peores puestos, menos pagados, sin protección real de la legislación y normas laborales, como pasa en la economía informal y el trabajo no remunerado invisible, el trabajo
trabajo doméstico y el cuidado de otros y otras. De este modo, la brecha entre hombres y mujeres conlleva a la pobreza que se refleja en muchas mujeres. Aunado a esto, las políticas de ataque del gobierno con la clase trabajadora agudizan aún más esta situación. En todas las sociedades del mundo, las mujeres siguen pagando menos que los varones, aún realizando el mismo trabajo. En Costa Rica claramente sucede lo mismo y no existe una política clara para mejorar en general los salarios de la clase trabajadora, equiparando el de la mujer. Por el contrario, asistimos a condiciones aún más desventajosas, con aumentos salariales ridículos pese a las alzas en el costo de vida. Podemos afirmar entonces que las mujeres de este país seguimos ganando menos que los hombres por el desempeño de las mismas labores. Según el INEC, para el año 2009, esta brecha alcanzó un 39% en ramas como las de la manufactura. A pesar de la legislación existente, no existen controles y sanciones efectivas al respecto. Si conjugamos esta brecha salarial con la disminución de la cantidad y calidad de los servicios sociales a los que puedan acceder las mujeres trabajadoras, nos encontramos con una precarización de la calidad de vida de las mujeres y sus familias. Las políticas sociales minimalistas de este gobierno, de las cuales cada vez menos población es beneficiada, aunada al castigo al que somos sometidas las mujeres en la empresa privada, nuestras obligaciones familiares, matrimonio, maternidad y cuidado alcanzan a las mujeres a engrosar los índices de desempleo. La tasa de desempleo abierto para las mujeres en el 2009 alcanzó el 9.9% y de subempleo para el 2008 la tasa de subempleo visible de las mujeres llegó al 6.6%, colocándolas en situaciones en donde nuevamente, a pesar de la legislación existente, sus derechos laborales son atropellados y neutralizados a cambio de un plato de comida. En su campaña política, uno de los programas que más enfatizó la presidenta de la República, Laura Chinchilla, fueron las redes de cuidado. 2 años después de haber iniciado su gobierno, aún no es mucho lo que se ha avanzado y según los expertos esto se ha presentado por lo difícil que ha sido coincidir en las visiones. Por último, contestar cuáles son hoy nuestras demandas. Claramente todo lo señalado anterior evidencia nuestro descontento sobre la realidad de la mujer. Estamos aquí representando a distintos y diversos sectores para denunciar todas juntas nuestro repudio a esta situación. Nos hemos puesto de pie frente a la Asamblea Legislativa para recordar que las leyes que ustedes firman y aprueban en estos espacios no cuentan con representación ni participación de mujeres que enfrentamos la realidad señalada. Estamos aquí para denunciar que el camino de la legislación avance en el tema de la equidad, pero no solo en el espacio formal y muy escasamente en la vida cotidiana real. Denunciamos la forma en que se utiliza electoralmente la aprobación de leyes para acercarse al voto femenino,
pero estas políticas que aprueban hoy son de las primeras en desaparecer en periodos de crisis y con los cambios de gobierno. En el caso de proyectos que nos atañen, exigimos de manera concreta destinar el presupuesto necesario para fortalecer tanto los modelos de atención y gestión ya existentes en los diferentes proyectos sobre redes de cuidado, para crear nuestros programas en diferentes lugares del país donde se requiera concretar las acciones propuestas. Asimismo, ampliar el horario de atención de acuerdo con las jornadas laborales de las mujeres trabajadoras. Asimismo, que la edad de cuidado sea hasta los 12 años. Está considerando la situación considerando la situación de inseguridad que vive el país y la falta de estabilidad emocional y física en estas edades, por lo que se hace necesario brindarles seguridad y cuidado para tranquilidad de la madre trabajadora que tiene derecho a desarrollarse integralmente tanto en la vida política como laboral. Continuar trabajando con la plataforma ya existente del CEN-SINAI y los programas hogares comunitarios dirigidos por madres comunitarias, fortaleciendo la infraestructura de estos lugares como la capacitación continua del personal que ya están atendiendo niños y niños, tanto en la estimulación temprana de la población infantil de 4 meses a 6 años, así como los de 7 a 12. Resulta urgente que estos lugares no sean simplemente centros de alimentación y hacinamiento, sino de aprendizaje y esparcimiento en aras de proporcionar una mejor calidad de vida y un mejor futuro a la niñez costarricense. Maximizar la eficiencia y la sensibilidad a favor de la mujer para atender las denuncias de acoso y hostigamiento sexual en el trabajo y estudio, así como el acoso laboral por motivos de género. Resulta urgente mayor sensibilización para atender las situaciones de violencia y discriminación basada en género, exigiendo la aplicación de la reforma a la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia en todas las instituciones públicas y privadas del país. Detener la depredación ambiental fomentada a través de los proyectos de pesca, de arrastre, del PH, diques de minería, de explotación petrolera que contaminan nuestras comunidades y ponen en jaque el futuro de los ecosistemas y por ende de la vida misma. Detener el proyecto de reforma tributaria que afecta a la clase baja y media del país, pero que especialmente traería serias consecuencias para las familias lideradas por mujeres. Garantizar aumentos salariales acordes al alto costo de la vida y equiparación del salario de las mujeres. Financiar de forma adecuada las instituciones públicas que aseguran acceso a la salud y a la educación. Así también garantizar que dichas instancias promuevan un concepto de salud sexual y reproductiva acorde con la realidad de las mujeres costarricenses, donde contemos con herramientas para decidir sobre nuestros cuerpos, con acceso a los medios para protegernos y ejercer nuestras propias decisiones. En materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, exigimos al Estado que cumpla con las recomendaciones hechas en el 2011 por el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Específicamente pedimos la asignación de recursos para la inmediata ejecución de la Política Nacional de Sexualidad, la aprobación de un proyecto de ley que permita y regule la técnica de la fertilización in vitro, la implementación de programas de salud sexual y reproductiva,
que contemplen espacios de consejería y faciliten el acceso a la oferta tecnológica anticonceptiva más moderna, incluyendo la anticoncepción de emergencia, la aprobación inmediata de una guía de atención para la interrupción terapéutica del embarazo y la ejecución de los tan prometidos programas de educación integral para la sexualidad. Garantizar un proyecto de educación sexual laica en escuelas y colegios que incluya la sensibilidad de género. En este sentido demandamos un Estado laico. Finalmente, advertimos que el camino de dominación hegemónica a través del ejercicio político que ustedes realizan no nos convencen, no nos representan, no nos respetan a las mujeres que estamos cansadas de sus palabras y demandamos acciones que acuerpen nuestras verdaderas necesidades. Así que, compañeras y compañeros aquí presentes, pero la voz de la mujer sea escuchada. Demandamos a esta asamblea que definitivamente respeten todas las demandas que hemos hecho a través de estos últimos años. No más palabras, porque somos la fuerza viva del país y estamos aquí para hacer valer nuestros derechos. Así que, compañeras, jóvenes, estudiantes, trabajadoras, amas de casas, campesinas, hoy es el día nuestro, pero tenemos que recordar que muchos de los derechos que tenemos es porque hubieron mujeres que murieron en las calles. Y hoy estamos aquí para volver a recordar que seguiremos en esta lucha y le decimos a Laura que como mujer nos respete también, respondidas en las demandas. Nuestras familias lo requieren y lo requieren nuestros hijos e hijas. Y la dignidad no se juega con ella, ni la calidad de vida. Así que no más palabras, no más promesas. Esto no es una campaña. Esto es una realidad y son los derechos que nos merecemos que sean respetados y ejecutados inmediatamente. Así que, compañeros, un grito fuerte ante esta asamblea. Aquí